La arquitectura de la seguridad nacional en México ha estado intrínsecamente ligada a la presencia y las actividades de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial. Esta relación, definida por una asimetría de poder y una simbiosis estratégica, ha moldeado el aparato de inteligencia mexicano y el curso de su historia política y social. Este especial detalla las operaciones, controversias, sedes y personal involucrado en esta compleja red de espionaje y control que se extiende por casi 8 décadas, desde la creación de la Dirección Federal de Seguridad, la llamada DFS, hasta los incidentes operativos en la frontera norte en 2026. La génesis de la presencia formal de la CIA en México se remonta a 1947, bajo la presencia de Miguel Alemán Valdés, con la creación de la llamada Dirección Federal de Seguridad, la DFS. Este organismo nació bajo la asesoría directa de la inteligencia estadounidense en el marco de la doctrina Truman, diseñada para contener la influencia soviética en el hemisferio occidental. La DFS no solo actuó como una policía política para mantener la estabilidad del régimen del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, sino que funcionó como el principal enlace operativo de la CIA en territorio nacional. Durante los años 50, la Ciudad de México se transformó en un nodo neurálgico para la recolección de inteligencia. Al ser uno de los pocos países que mantenía relaciones diplomáticas con Cuba luego de la revolución en 1959, México se convirtió en el puesto de escucha más importante para Washington en América Latina. La estación de la CIA en México, bajo la dirección de Winston Scott entre 1956 y 1969, alcanzó un nivel de penetración en el Estado mexicano que no ha sido igualado desde entonces. Consolidó una red de informantes en los niveles más altos de gobierno. La operación más ambiciosa de la CIA en México fue el programa LITEMPO, que inició en 1960. Este proyecto no era nada más una red de espionaje convencional. Era un canal de comunicación extraoficial que permitía el intercambio de información política sensible entre el jefe de la estación de la CIA y los funcionarios más poderosos de México, incluyendo a los propios presidentes. El nombre en clave combinaba las letras LI, que designaban las operaciones en México, y TEMPO, el término elegido por Winston Scott para describir esta relación productiva y efectiva. A través del LITEMPO, la CIA financió campañas políticas, proporcionó suministros de armamento y entregó reportes diarios sobre los enemigos de la nación a los mandatarios mexicanos. La cercanía era tal que Scott fue testigo de boda de presidentes y mantenía una relación de amistad personal con ellos, lo que le otorgaba un poder fáctico que algunos analistas han descrito como el segundo hombre más poderoso de México. Los documentos desclasificados del National Security Archive han permitido identificar a varios de los 14 agentes originales del LITEMPO. Estos operativos ocupaban cargos estratégicos que permitían a la CIA tener ojos y oídos en cada movimiento del gobierno mexicano durante la Guerra Fría. LITEMPO 1, Emilio Bolaños, sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, actuaba como intermediario y receptor de suministros, incluyendo municiones especiales para el secretario de Gobernación. LITEMPO 2, el propio Gustavo Díaz Ordaz, primero como secretario de Gobernación y luego como presidente. Recibía resúmenes de inteligencia diarios y coordinaba acciones en contra de grupos de izquierda. LITEMPO 4, Fernando Gutiérrez Barrios, conocido como El Pollo, dirigió la DFS, fue fundamental en el manejo de la crisis luego del asesinato de John F. Kennedy, interrogando a contactos mexicanos de Lee Harvey Oswald bajo la dirección de la propia CIA. LITEMPO 8, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación y presidente. Manejaba visados para agentes o viajeros cubanos y fue un pilar en la represión de movimientos estudiantiles. LITEMPO 12, un subordinado de alto rango de Gutiérrez Barrios, quien proporcionaba informes diarios sobre el Partido Comunista y los exiliados cubanos. La implicación de estos personajes demuestra que la CIA no operaba en contra del Estado mexicano, sino que se había integrado en su propia estructura de poder para garantizar que las políticas de México no se desviaran hacia el bloque socialista. La masacre de Tlatelolco el 2 de octubre del 68 representa uno de los episodios más polémicos de la CIA en el país.
A pesar de la profunda penetración de la agencia en el gobierno, los informes desclasificados revelan que la CIA fue engañada por sus propios activos. Winston Scott, confiando plenamente en las versiones de Díaz Ordaz y de Echeverría, transmitió a Washington la narrativa oficial de que el movimiento estudiantil era una conspiración comunista financiada por fuerzas externas para sabotear los Juegos Olímpicos. Este fenómeno se describe en los análisis históricos como una captura del analista, donde la cercanía con el poder impidió a la CIA realizar un seguimiento objetivo de la agitación social. Mientras los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos señalaban que la mayoría de las protestas se debían a quejas locales y autoritarismo doméstico, Scott funcionaba como un altavoz de la propaganda del propio PRI. Luego de la masacre, la CIA ayudó a encubrir la responsabilidad del Estado mexicano. Presentó versiones contradictorias que protegían a sus agentes del ITEMPO ante la comunidad internacional. En la década de 1970, la colaboración entre la CIA y la DFS se intensificó para enfrentar a los grupos guerrilleros urbanos y rurales. Durante este periodo, conocido como la Guerra Sucia, se documentaron desapariciones forzadas, tortura sistemática y ejecuciones extrajudiciales, todo coordinado desde la Secretaría de Gobernación en México. La CIA proporcionó tecnología de vigilancia y capacitación en técnicas de interrogatorio, mientras que la DFS servía como el brazo ejecutor que no tenía que rendir cuentas a nadie. Miguel Nazar Haro, director de la DFS entre 1977 y 1982, se convirtió en el activo más valioso para la CIA en la región. Reclutado originalmente a finales de los 50, Nazar Haro proporcionaba inteligencia crítica sobre los movimientos de izquierda en México, Centroamérica y el Caribe. Su importancia era tal que la misma CIA consideraba que su pérdida sería un desastre para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta relación de protección se puso a prueba cuando Nazar Haro fue vinculado a una red internacional de robo de vehículos de lujo. Un mercado que involucraba miles de autos robados en Estados Unidos para ser vendidos en México bajo la propia protección federal. Cuando los fiscales federales en San Diego intentaron procesarlo, la CIA intervino activamente ante el Departamento de Justicia para bloquear su extradición y su juicio. El despido del fiscal William Kennedy por parte de la administración de Reagan, tras revelar esta obstrucción en la prensa, confirmó hasta qué punto la CIA estaba dispuesta a sacrificar el cumplimiento de la ley penal para proteger a sus informantes políticos. La década de los 80 marcó un giro oscuro en las operaciones de la CIA, vinculándolas ahora con el surgimiento de los grandes cárteles de la droga. La evidencia acumulada sugiere que la agencia utilizó las rutas del narcotráfico controladas por la DFS y el Cártel de Guadalajara para financiar operaciones paramilitares en Centroamérica, específicamente a la contra nicaragüense. Investigaciones de exagentes de la DEA y periodistas han señalado que ranchos, propiedad de Rafael Caro Quintero en Veracruz, fueron utilizados como campos de entrenamiento para combatientes de la contra nicaragüense. En estos lugares, operativos de la CIA supervisaban la logística que permitía el transporte de armas hacia el sur y el retorno de cargamentos de cocaína que ayudaban a financiar la guerra encubierta sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. El asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984 y del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985 son los hitos más visibles de esta trama. Se alega que Buendía tenía pruebas del uso de territorio mexicano por la CIA para fines militares ilegales, mientras que Camarena había detectado que los laboratorios de droga que investigaba contaban con protección de agentes vinculados a la inteligencia estadounidense. La elección presidencial de 1988 fue otro momento donde la CIA jugó un papel determinante, esta vez en el análisis y la legitimación de la transición de poder hacia Carlos Salinas de Gortari. Documentos internos de la CIA revelan que la agencia monitoreó de cerca el ascenso de Cuauhtémoc Cárdenas. Lo veía como un desafío sin precedentes que ponía en riesgo la estabilidad del sistema unipartidista. A pesar de que los cables de la agencia reconocían que el PRI había recurrido a un fraude flagrante en diversas regiones y que la caída del sistema fue una maniobra para alterar los resultados, la CIA aconsejó a Washington mantener el apoyo a Salinas. La percepción era que Salinas era un aliado tecnocrático necesario para la integración económica que culminaría
en el Tratado de Libre Comercio, mientras que Cárdenas representaba un giro populista indeseable. El análisis de la CIA de agosto de 1988 subrayaba que Salinas carecía de esa base popular e iba a tener que apoyarse en Washington para consolidar su mandato. Con el fin de la Guerra Fría y el inicio de la guerra contra las drogas en el siglo XXI, la CIA cambió su perfil operativo hacia una cooperación tecnológica intensiva. Durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la presencia de la CIA se institucionalizó a través de los centros de fusión de inteligencia. Uno de los descubrimientos más significativos de la última década ha sido la existencia de un centro de fusión exclusivo para personal estadounidense dentro de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. A diferencia de los centros conjuntos donde participan la Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional, este centro está operado por analistas de la CIA y la NSA, con acceso a redes clasificadas como CIPRNet y JWICS. Este centro se dedica al High Value Targeting, HBT, utilizando inteligencia de señales para rastrear no solo a capos de narcotráfico, sino también a líderes políticos mexicanos. Las revelaciones de Edward Snowden confirmaron que el actual sistema de inteligencia en México opera bajo una estructura en dos vías. Una de cooperación pública bajo la iniciativa Mérida y otra de espionaje unilateral e ilegal sobre la cúpula del Estado mexicano. Aunque la CIA se define como una agencia de recolección de información, en México sí ha participado en operaciones tácticas que han terminado en enfrentamientos armados y crisis diplomáticas. En abril del 2026, una nueva crisis estalló cuando un vehículo que transportaba a 2 oficiales de la CIA y 2 agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua se accidentó en una zona remota de la Sierra Madre Occidental. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que los agentes estadounidenses estaban operando sin la autorización del gobierno federal en una misión de desmantelamiento de laboratorios de fentanilo. Este incidente de 2026 reveló la existencia de una oficina de la CIA en Monterrey, denominada ADO, Dirección de Operaciones, que coordina misiones tácticas en varios estados fronterizos, saltándose las regulaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta revelación la hizo, desde luego, este medio de comunicación, pie de nota. Los agentes incluso utilizan uniformes de corporaciones locales para pasar desapercibidos, lo que constituye una violación directa a la Ley de Seguridad Nacional de México. La CIA ha mantenido diversas sedes en la Ciudad de México, alternando entre instalaciones diplomáticas oficiales y casas de seguridad o centros de negocios en zonas exclusivas. La Embajada de Estados Unidos de Paseo Reforma 305, la sede histórica durante décadas, el 4º piso albergó la estación de la CIA más grande de toda América Latina. La nueva sede de la embajada, ahora en Nuevo Polanco, inaugurada en 2025. En este complejo de casi $1,000 millones, se encuentra la embajada más grande del mundo y cuenta con blindaje electrónico total para las operaciones de la CIA y la NSA. Reforma 222, la Torre 1, ha sido identificada en diversos reportes como una ubicación para oficinas de cobertura bajo la fachada de centros de negocios ejecutivos. Su ubicación estratégica, cerca de la embajada, permitía un flujo constante de personal bajo perfiles de consultoría internacional. Y la más reciente, revelada y publicada por este medio, aquí en pie de nota, en Monterrey, la oficina de la ADO. Una base operativa clave para el control de la frontera norte y la coordinación con gobiernos estatales que mantienen una relación más estrecha con Washington que con el gobierno federal. También está el campo militar número 1, el espacio de colaboración técnica, donde se ubican centros de monitoreo conjunto para operaciones de ciberseguridad y señales. La identificación de mexicanos que han servido a los intereses de la CIA ha sido una tarea constante de historiadores y desertores de la propia agencia. El caso más emblemático es el de Philip Agee, un oficial de la CIA que desertó en los años 70 y publicó Inside the Company, CIA Diary, donde nombró a más de 250 oficiales y agentes en América Latina, incluyendo a la plana mayor del gobierno mexicano de la época. El impacto de estas revelaciones ha sido devastador para la propia narrativa de soberanía del Estado mexicano. El hecho de que 3 presidentes consecutivos hayan sido activos o colaboradores cercanos de una agencia de inteligencia extranjera sugiere que durante gran parte del siglo XX, la política exterior y de seguridad de México fue cogestionada
desde Washington. La trayectoria de la CIA en México revela una transición de la amistad personal entre espías y políticos hacia una dependencia tecnológica y operativa profunda. Si bien el proyecto Litempo terminó con la jubilación forzada de Winston Scott y los cambios políticos de los años 70, las estructuras que dejó, como la DFS y sus sucesores, continuaron operando bajo la misma lógica, una lógica de contención y control social. En la actualidad, el desafío de la soberanía mexicana se presenta de forma más sutil, pero no menos intrusiva. La existencia de centros de fusión exclusivos, el espionaje a través de software como Pegasus, cuyos datos terminan en servidores controlados por agencias aliadas, y las operaciones paramilitares en la frontera bajo la justificación del fentanilo, demuestran que México sigue siendo un territorio de prioridad crítica para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. La reciente retórica de intervención bajo lo que algunos analistas llaman el corolario Trump a la doctrina Monroe sugiere que la era de las operaciones encubiertas y la presión directa sobre el gobierno mexicano está lejos de terminar, manteniendo la frontera entre la cooperación y la subordinación en una zona de constante ambigüedad. Un reporte de pie de nota.